Dios te bendiga, Pedro Navarro por acá. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuál es la diferencia entre una religión y una secta. Y también vamos a estar hablando específicamente, vamos a profundizar en lo que es la religión de la nueva era, ya que hemos visto un crecimiento enorme alrededor del mundo, tanto en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también lo estamos viendo muchísimo. Así que comenzamos. ¿Qué es una religión? Pues la Real Academia Española define la palabra religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, que provocan sentimientos de veneración, de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y que incluye prácticas rituales, y como principalmente lo son la oración y el sacrificio para darle culto. La palabra religión viene de la palabra, ¿verdad?, en latín religere, que significa ligarse o unirse o reatarse a lo divino, ¿verdad? A partir de esto, entendemos que la religión son prácticas y o rituales que buscan unirnos a una divinidad, ¿ok? Prácticas o rituales que buscan unirnos a una divinidad. Eso es la religión, ¿ok? ¿Verdad? En contraste a lo que es una secta, que puede parecerse mucho, una secta, de acuerdo a la RAE, es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera correcto o ortodoxo. La segunda definición que dice la RAE para secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros o líderes ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ¿Ok? Interesante que la religión es el conjunto de prácticas y rituales, ¿verdad?, que se utilizan para unirnos a una divinidad, pero una secta dice aquí que es una doctrina religiosa, o sea, una enseñanza que tiene que ver con una religión que se aparta de una religión que ya estaba previamente establecida, ¿ok? Y a eso, y crean básicamente una religión nueva o lo que llamamos una secta. Por ejemplo, en el cristianismo y en cada religión, ¿verdad?, pero hablando del cristianismo, tiene unas doctrinas fundamentales que no son negociables, ¿verdad? Que el Padre es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, que Él murió y resucitó corporalmente, ¿verdad? Y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Hay un cielo y un infierno, y que por gracia, por medio del arrepentimiento y la fe en Él, es que podemos recibir la salvación. Todo eso es doctrina fundamental cristiana. Sin embargo, hay sectas que salen del cristianismo, ¿ok? Y vamos a estar hablando en esta serie, ¿verdad?, sobre sectas y religiones, un poquito sobre algunas de ellas, especialmente que las vemos más en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pero, ¿verdad?, el día de hoy quiero hablar de la religión de la nueva era. Que la nueva era se considera una religión o un movimiento que se crea porque ocurrió una unión, una conglomeración, ¿verdad?, de creencias del misticismo oriental. Lo repito, la nueva era es una conglomeración, ¿verdad? Se unieron un montón de creencias del misticismo oriental. Es como una gran sombrilla que abarca desde la meditación trascendental, ¿verdad?, que viene de Oriente, abarca prácticas del budismo tradicional, también abarca prácticas del hinduismo, ¿verdad? Y prácticas también ocultistas, ¿verdad?, que caen en lo que es la hechicería, la adivinación y el espiritismo, ¿verdad? Ejemplo de esto, ¿verdad?, que podemos ver en la comunidad, ¿verdad?, donde quiera vamos, está lo que son las cartas del tarot. Las cartas del tarot se están utilizando ahora en muchísimos lugares, hasta en tiendas, ¿verdad?, comunes, más allá de botánicas y lugares donde se venden artículos de ocultismo o religiosos. Vemos que se venden kits de cómo leer cartas del tarot. Vemos que en la nueva era se cree lo que son los chakras, que viene del hinduismo, de que hay que balancearlo, ¿verdad?, de ese flujo energético y de todo este tipo de cosas. También se utiliza lo que es el smudging o las limpiezas espirituales, utilizando, por ejemplo, el quemar ciertas especias, ¿verdad?, para supuestamente limpiar el ambiente espiritual de nuestras casas, o hacerse limpiezas con diferentes tipos de cosas, ¿verdad?, prendiéndolas y con el humo. Se cree que ¿verdad?, eso limpia
espiritualmente el ambiente. Se ve el uso de los cristales también, y creyendo, ¿verdad?, que en los cristales hay poderes sobrenaturales y espirituales como para sanar el cuerpo, sanar la mente. Se habla de lo que son las vibras, ¿verdad?, de subir la frecuencia vibratoria aparentemente para traer bienestar, y que eso nos va a ayudar a elevarnos a ser como Dios, ¿verdad? Y vamos a entrar en todas estas, ¿verdad?, los puntos fundamentales en unos momentos. Pero es básicamente una sombrilla enorme que abarca un montón de términos y creencias de muchas religiones del Oriente, que no hay nada nuevo en ellas, son muy antiguas, ¿verdad? Y las conglomera para hacer entonces un movimiento enorme que se llama la nueva era, que está muy de moda en estos tiempos, especialmente en la juventud, porque sí, ¿verdad?, produce experiencias espirituales, pero sabemos que, y, ¿verdad?, y vamos a ver un poco más adelante, que son experiencias inspiradas y que vienen de una fuente demoníaca, porque están fundadas en falsas religiones, no en el cristianismo, y para nada son compatibles con ellas, ¿ok? Pero es importante que la iglesia conozca estos conceptos, ¿verdad? Y que los entendamos, por lo menos los fundamentales, para cuando nos encontremos personas, ¿verdad?, y amigos que están practicando estas cosas, podamos identificarlas, guiarlos a la palabra y decirles el por qué esto no es consono a la doctrina correcta del cristianismo, y cómo esto abre las puertas a demonios, ¿verdad? Ok, pues en la nueva era tiene 7 principios fundamentales que vamos a identificar en este día. Número 1, este viene directito del hinduismo, es la reencarnación. La reencarnación es la creencia de que tenemos vidas infinitas y que una y otra, esto ocurre una y otra vez hasta que aprendamos nuestra lección o hasta que ascendamos a un estado iluminado, ¿verdad?, donde rompemos el ciclo de la reencarnación. ¿Ok? Esta es una doctrina principal dentro del hinduismo que se adoptó en la nueva era. ¿Ok? Esto también, ¿verdad? Quiero definir lo que es el misticismo, ¿verdad? Porque vamos a estarlo utilizando. Tiene en la nueva era también elementos del misticismo de estas distintas ramas religiosas. El misticismo es el estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales, ¿verdad? Estos tipos de creencias son muy místicas, ¿verdad? Tienen mucho misticismo y conocimientos ocultos, esotéricos, es la palabra, que solo ciertas personas tenían, ¿verdad? Y la reencarnación es uno de ellos. ¿Por qué la creencia de la reencarnación es incorrecta? Esta creencia es peligrosa, ¿verdad? Porque le da a las personas una falsa esperanza de una segunda oportunidad en una próxima vida, en otra vida. Cuando una persona cree en esto, está fundamentado en que la reencarnación es la verdad, tiene la idea de que tendrá un nuevo comienzo siempre y que por esta razón no necesita arrepentirse de sus pecados y de sus fallas, porque si falla en esta vida puede arreglarlo, ¿verdad?, en la próxima reencarnación. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ok, o sea que la palabra de Dios es clara. Dice que esta vida es una sola vez y que luego de ella viene un juicio. Sabemos que ese juicio se va a determinar si vamos a estar en la vida eterna con Cristo o si vamos a sufrir la condenación eterna en el infierno, apartados de Dios, ¿ok?, en el fuego eterno. Dios nos ha dado una oportunidad en esta vida para reconocer nuestra condición como pecadores y así reconocer nuestra necesidad de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez morimos ya es muy tarde, ¿ok? Así que este es el primer principio que tenemos que estar claro, que las personas que están en la nueva era creen. Ellos creen que la reencarnación es real y que por ende no hay necesidad de arrepentimiento, pero hay que llevarlos a la realidad de esta mentira. Es una falsa creencia que el enemigo se inventó. Vamos, la Biblia habla de doctrinas de demonios para que nosotros no sintamos la necesidad de buscar un Salvador y de arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Pero ciertamente sabemos que hay un juez justo, nuestro Dios, nuestro Creador, que nos va a juzgar por nuestras obras. ¿Ok? Punto número 2, fundamental, principio fundamental número 2 de la nueva era, es que
yo puedo convertirme en Dios. El objetivo de aquellos en la nueva era, escuche, es recordar que cada humano es Dios, pero que han olvidado su naturaleza divina. Se sigue entonces, si se sigue el camino de la iluminación, este le va a guiar a recordar su naturaleza divina. O sea que bajo los practicantes de la nueva era creen que toda persona es Dios. ¿Ok? Por eso, si mal no recuerdo, Namaste significa que es el saludo, ¿verdad? Uno de los saludos más populares, que yo saludo el Dios en ti. Porque es un tipo de panteísmo, ¿verdad? Que Dios está en todos. Que Dios es todo y tú eres Dios y yo soy Dios, ¿verdad? Pero ellos buscan ese camino de la iluminación, ¿verdad? Aparentemente para ascender y recordar y volver a lo que es su naturaleza divina. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Ok? O sea que vemos que el ser humano no es Dios porque fue creado. Una de las características principales de Dios es que es un ser que no fue creado. Dios es. Dios está en una categoría aparte. Dios es divino, el único ser divino perfecto, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve. Siempre ha estado desde antes de la creación del universo y estará después. Siempre ha estado. Nadie lo creó. Dios está. Dios es. Pero toda la creación, incluyéndonos a nosotros los seres humanos y los ángeles y los demonios, los seres espirituales, somos seres creados. Por lo tanto, no somos seres divinos. ¿Ok? Así que la Biblia desde el inicio, desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya confronta esto, porque fuimos creados por Dios. El hombre no es el creador tampoco, que esa es otra de las características del Señor. Dios es creador. Nosotros no lo somos, Él no somos su creación. Por lo tanto, el ser humano no es ni será Dios jamás. Jamás. Génesis 3, 5, capítulo 3, versículo 5 también dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. En Génesis 3, 5, como acabo de leer, es la mentira que es el diablo, Satanás, le dijo a Eva, la primera mujer, para tentarla, para que quisiera hacer o usurpar, debo decir, para querer tomar el lugar de Dios. Fíjense que les dijo, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Esa es otra de las estrategias que utiliza la nueva era. Les dice a las personas, es que tú eres un ser divino, tú eres Dios, wow, tú eres perfecto, tú eres Dios. Lo que pasa es que no te acuerdas. Y este es el appeal, ¿verdad? Esto es, apela a ese sentir de altivez de que como tú eres Dios, tienes que acordarte, ¿verdad? Y sabemos que luego de la altivez viene la caída, dice la Biblia. Así que es muy peligroso. Vemos que es la misma mentira que utilizó desde el inicio de la creación el enemigo para hacer caer a la humanidad en rebeldía, en rebelión contra Dios. La misma mentira que le dio la serpiente a Eva al inicio de la creación. Ok, principio número 3, ya tocamos la reencarnación y que todos son dioses, ¿verdad? Todo el mundo es Dios. El número 3, principio fundamental de la nueva era, es que los humanos olvidaron su perfecta naturaleza divina, se parece a la anterior, ¿verdad? Es el hecho de que olvidamos eso. O sea que cualquier sentido que implique tener una perspectiva negativa de sí mismo es rechazada. O sea que ellos mantienen todo de tratar de mantener lo positivo. Porque como piensas, te volverás. O lo que piensas, lo manifestarás. Aquí vemos, esta es lo que llaman también la ley de la atracción. Eso también es muy prevalente en la nueva era. Es el concepto de que lo que tú piensas o tú hablas constantemente es lo que el universo va a traer a tu vida. Y eso es una mentira enorme. Gracias a esta creencia, la verdad objetiva no importa, porque también el relativismo entra en todo esto. Porque obviamente los pensamientos de una persona van a variar grandísimamente de otra y lo que cada cual piensa que es bueno es muy subjetivo, ¿no? La nueva era no tiene una ley moral objetiva, ¿no? Hay ¿verdad? Hay un relativismo enorme en todo esto. Y todo está centrado en el yo, como puedes ver, es una idolatría de sí mismo, porque yo soy Dios.
Y lo que yo pienso y lo que yo digo, eso es lo que voy a manifestar. ¿Ok? Ven cómo todo se ata una cosa de la otra y todos son la misma mentira desde el inicio. Como resultado de esto, toda culpa y vergüenza debe ser rechazada. Por eso es que las personas que están en la nueva era confrontan el mensaje, ¿sabes? Les incomoda el mensaje del Evangelio, porque Jesucristo dijo todo lo contrario. Jesucristo dijo que no hay nadie bueno sino aparte de Dios. O sea, todos nosotros somos malos. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. También dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte espiritual, ¿ok? Hay una consecuencia por mis pecados, que el pecado es la desobediencia hacia la ley perfecta y objetiva de Dios. Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? Y solo Dios es bueno. Entonces, al estar ese relativismo, esa idolatría de que ellos creen que son dioses, ¿verdad? Que es Dios, pues rechazan la palabra de confrontación de que no, tú no eres Dios y tú eres un ser, de hecho, pecador malo, merecedor del infierno, y necesitas la gracia del Señor en tu vida, la sangre de Jesús para que te salve. Ellos rechazan eso. Con regularidad las personas repetirán mantras positivos. Un mantra dentro del hinduismo es una repetición o una afirmación, ¿verdad? Que se hace constantemente, ¿verdad? Repetitivamente. E intentarán rechazar todo pensamiento negativo, pensando por miedo que si piensan en lo negativo, si hablan lo negativo, disculpen, eso es lo que van a recibir. Pero esto es totalmente incorrecto. Lo sabemos que no es una realidad. ¿Qué dice la Biblia? Como les dije, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados fuera, apartados de la gloria de Dios. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay una tristeza, interesantemente, de acuerdo a 2 Corintios 7:10, que es según Dios. O sea que es buena, una tristeza que viene de Dios, que es positiva porque produce arrepentimiento, cambio de mentalidad, metanoia, para que cambie la acción, para cambiar y abandonar mi pecado, para yo recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y recibir la salvación. ¿Ok? Tenemos que dejarle esto claro a estas personas. Es necesario el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y tienes que, ¿verdad?, renunciar a esto para darte cuenta que tú eres una persona como igualita que yo, que fallamos, que no tenemos poder nosotros mismos para ni siquiera ser buenos, apartados de Dios. ¿Okay? Principio número 4. Jesucristo, esto es lo que ellos creen de Jesús. Jesucristo solo fue un hombre iluminado, o Buda. La palabra Buda significa iluminado. Cristo fue un Buda más, un hombre iluminado más, un gurú o un maestro, un iluminado más, un sabio más. Los que practican la nueva era creen que Jesucristo fue un hombre que alcanzó la conciencia iluminada de Cristo, o Christ Consciousness en inglés, ¿verdad? La cual toda persona se supone que obtenga en su viaje o travesía espiritual. ¿Okay? Toda adoración a Él como Dios es vista como mala y como una mentira para evitar que las personas conozcan el verdadero poder que está en ellos. Ven como todo es hacia mí mismo, todo es una idolatría de sí, de sí, de sí. ¿Ves? Es el espíritu de anticristo también, porque se rechaza a Jesucristo como Dios. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia de esto? Vamos a Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Dice la palabra en Colosenses, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que vemos aquí que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él estaba ya con Dios desde el inicio. Él es Dios desde el inicio, desde antes de encarnarse como hombre aquí en la tierra. ¿Ok? También dice que Él es el que creó todas las cosas, visibles e invisibles.
Dice que fue creado todo por medio de Él y para Él. Aleluya. O sea que Dios no fue solamente un simple maestro, un gurú más, un Buda, un iluminado. No, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el único camino hacia la salvación. Antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vivió miles de años antes de que Jesús se encarnara. Sin embargo, Él nos revela el mismo principio de Colosenses de que ya Él existía, ya Él estaba, Él siempre ha estado porque Él es Dios. Desde antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Así que la Biblia totalmente desmiente ese principio fundamental. Principio número 5. El amor, la luz y la verdad son solamente estados de la conciencia. En esto se parece un poco a los gnósticos, que todo, ellos hacen mucho énfasis en la conciencia, ¿verdad? Todo es una exaltación a lo mucho que yo sé, a lo profundo que yo conozco, ¿verdad? A que no, es que ustedes, ellos dicen los cristianos, ustedes están en un nivel muy básico del conocimiento espiritual, ¿verdad? Pero el amor, la luz y la verdad son solamente estados de la conciencia. Y este principio dentro de la nueva era dicta que por medio de la meditación uno puede disolverse más allá de la ilusión del ser y del ego y alcanzar un estado de pura felicidad, verdad y vida. Que esto viene del budismo, que es el nirvana. Nirvana en el budismo y la moksha en el hinduismo. O sea que, ¿verdad? Como que toma de ambos lados, como dijimos desde el inicio. Nirvana en el budismo y moksha en el hinduismo. Así haciendo del amor, la luz y la verdad meros estados de la conciencia que son terribles por sí mismos, ¿no? En idolatría del yo. Por medio de la meditación. También hay una diferencia entre la meditación bíblica y la meditación oriental. La meditación bíblica es cuando yo pienso en la palabra de Dios. Cuando yo medito, pienso, me repito, hablo, ¿verdad? Para internalizar las promesas del Señor en su palabra. Esa es la meditación. Por eso Pablo nos dice, piensen en todo lo que es bueno, digno de adoración, en todo lo que hay virtud. Piensa, le dijo Pablo a Timoteo, no te olvides de Jesucristo y del Evangelio, del mensaje de vida que está en Cristo Jesús, de cómo fue que Él hizo para salvar al mundo. Ok, hay que pensar, meditar en esta cosa. Esa es llenar tu mente. La diferencia es que la meditación bíblica se trata de llenar tu mente con la palabra de Dios, con la Biblia, en su contexto correcto. La meditación oriental es todo lo contrario, es vaciar tu mente para entonces alcanzar ese estado de pura felicidad. Y esto viene del budismo, como dije, y del hinduismo. ¿Qué dice la Biblia de esto? En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el amor no es algo que tú alcanzas por ti mismo. El amor tiene un nombre, se llama Dios, se llama Jesucristo. Dios es amor, dice la palabra. Y nos dice cómo es ese amor en 1 de Corintios 13, lo puedes buscar. Y vemos que el amor no es un mero sentimiento. El amor ama la justicia, la verdad, la palabra, porque Dios mismo es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso el ser humano necesita amor para ser pleno, para vivir. En Juan 14:16, el Evangelio de Juan 14:16 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí vemos, ¿verdad? Este principio hablaba del amor, de la luz y de la verdad. Pero aquí dijo Jesucristo claramente que Él es la verdad. No es una verdad, ¿verdad? No hay un relativismo. No, Él es la verdad objetiva, es Cristo Jesús. Esa persona, Jesucristo. En Juan 8:12 también dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que vemos que el amor, el camino, la verdad, la vida y la luz es Cristo Jesús. Ninguno de esos se obtiene por mi propia fuerza, por mi propia meditación, por mi propia búsqueda de, ¿verdad? De ascender a una conciencia iluminada y un estado de conciencia. No. Estas cosas se obtienen solamente por medio de Jesucristo. Principio número 6, ya estamos culminando. Principio número 6 es que el creador en la nueva era, el creador es una fuerza misteriosa e inaccesible. O sea que eso viene del hinduismo, ¿verdad? Y tiene que ver también con lo que es, ¿verdad? Se parece un poco a los agnósticos, ¿verdad? No si es conocimiento, agnóstico es que no sé, que no conozco, que a lo mejor hay algo, ¿verdad? Pero
una fuerza o algo así, una energía misteriosa e inaccesible. Este principio fundamental de la nueva era dice que el universo fue creado misteriosamente de algún tipo de energía o vibración. Los hindús le llaman a esta vibración el Om, O-M. Om, lo han escuchado por ahí, probablemente mientras meditan los hindús. Como resultado de su misterioso origen, el creador es una fuerza imposible de conocer. Otra mentira más del enemigo, porque sabemos que Dios, el Dios de Israel, Yahweh, Jehová, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es un Dios que se acercó a nosotros, que entregó su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y no nos dejó huérfanos, sino que pone su Espíritu Santo en nosotros y quiere y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que es un Dios personal, Él se convierte en nuestro Padre Celestial cuando ponemos nuestra fe en Él y nos apartamos de nuestros pecados diariamente para seguirle. Dios quiere una relación de tú a tú contigo y con Él. Él quiere esa, Dios es un Dios personal. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? En Juan capítulo 1 versículo 4 dice, y aquel verbo fue hecho carne, esto es Jesucristo, y habitó entre nosotros aquí en la tierra. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que habitó entre nosotros. Dios se hizo carne, bajó de su gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros. Se acercó y se reveló a nosotros los seres humanos. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que el Señor nos salvó acercándose a nosotros. Ese creador del universo, que es Cristo, como leímos de antemano, vino y se relacionó con nosotros, con los más humildes, con los que tenían dinero, con los que tenían estatus, con los que no tenían estatus. No hacía acepción de personas y se hizo visible y manifiesto a nosotros. O sea que para nada el creador es una fuerza misteriosa y inaccesible, no, porque Él se reveló al mundo en su máxima expresión por medio de la persona de Jesucristo. Y tú que estás viendo este video lo puedes conocer en el hoy por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Punto número 7. Este ya es el último principio fundamental de la nueva era. Al final lo voy a repasar por encimita. Es que hay muchas maneras o caminos para llegar al cielo. Tu verdad no es mi verdad. Volvemos con el relativismo. ¿Okay? Como hay muchas maneras para llegar al cielo, o a la salvación, o a la iluminación, como ellos dicen, pues no hay un camino específico. Quiere decir que, ¿verdad? Hay una multiplicidad. Dicen que finalmente se tiene la creencia de que todas las religiones son iguales, porque todas apuntan a lo divino. De hecho, creer que Jesús no es el único camino, ellos creen que Jesús no es el único camino, sino que todos podemos encontrar nuestro propio camino al alcanzar lo divino. Esto es universalismo. ¿Okay? Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? En Juan 14:16 Jesús lo dijo claro, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre que está en el cielo si no es por medio de la persona de Jesucristo. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que es todo lo contrario. No hay muchos caminos para llegar al cielo. Hay un solo camino, un solo nombre, Jesucristo el Señor. Así que voy a repasar rapidito, ¿verdad? Dijimos que una religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad que traen sentimientos de veneración y temor hacia ella y de normas morales para la conducta individual y social que incluyen prácticas rituales, especialmente la oración y el sacrificio para darle culto a dicha divinidad o divinidades, ¿verdad? Y que sencillamente, ¿verdad? Podemos verlo como rituales o prácticas que se utilizan para unirnos o mantenernos unidos a una divinidad o divinidades. ¿Ok? Una secta, por el otro lado, es una doctrina o ideología religiosa que se aparta de lo que se considera correcto. O sea que siempre las sectas salen de algo que ya estaba establecido como una religión. Pero
divagan en puntos fundamentales de esta y crean otra falsa religión, ¿verdad? Pero se le llama secta porque tiene también la característica de que son comunidades cerradas que promueven o aparentan promover fines de carácter espiritual en las que los maestros o líderes ejercen un poder absoluto sobre los adeptos y son muy dañinas. La nueva era tiene los 7 principios fundamentales. Número 1, hablamos de la reencarnación y de cómo no es correcta porque luego de la muerte hay el juicio. Número 2, que puedes convertirte en Dios, ¿ok? Puedes llegar a ser Dios o a través de la iluminación. La palabra nos dice desde el inicio que no somos Dios, nunca lo hemos sido ni lo vamos a hacer tampoco, ¿ok? Número 3, que los humanos olvidamos nuestra perfecta naturaleza divina, establece la nueva era. Y que por esa razón debemos rechazar todo pensamiento o palabra negativa o visión negativa de nosotros mismos, porque por la ley de la atracción vamos a manifestar lo que pensemos en el universo. Mentira también, porque la palabra nos enseña que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, que tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de esos pecados con nuestra fe en el sacrificio de Cristo para entonces recibir la salvación. ¿Ok? Y que hay una tristeza, dice 2 de Corintios, que es según Dios que produce arrepentimiento para salvación. Número 4, que Jesucristo solo fue un hombre iluminado, un Buda más, un gurú más. Mentira, Jesucristo es el creador, el Dios invisible, que ha sido desde antes de Abraham, que es, era y ha de venir. El Todopoderoso, el creador del universo, que hizo todas las cosas. Y el único camino a la salvación. Punto número 5, principio fundamental 5, que el amor, la luz y la verdad son solamente estados de la conciencia. Mentira, porque Cristo es todas las cosas. Cristo es amor, Cristo es la luz del mundo, Cristo es la verdad y el único camino al cielo y a la salvación. Punto número 6, dijimos que el Creador, de acuerdo a la nueva era, es una fuerza impersonal, inaccesible y misteriosa. Mentira, porque Dios vino y caminó entre nosotros por medio de Jesucristo. Y siendo nosotros enemigos de Él, nos reconcilió para con Dios, para que fuésemos salvos. El Creador se hizo hombre, se manifestó a nosotros, se hizo sentir, se reveló al pueblo de Israel a través de los profetas y luego en su máxima expresión por medio de Jesucristo. Murió, resucitó y ascendió y volverá para juzgar al mundo y resucitar sus hijos, la iglesia. Punto número 7, hay muchas maneras y o caminos para llegar al cielo. Y que porque la verdad tuya no es la misma que la mía, relativismo, sabemos que es mentira, porque de acuerdo a la palabra hay una sola verdad que es Cristo, que es objetiva, y un solo camino para llegar a la salvación, que es Jesucristo el Señor. Si has visto este video y tú a lo mejor perteneces a la nueva era o has entrado en algún tipo de práctica relacionada a estas, yo te exhorto a que le des la oportunidad al Señor Jesucristo en tu vida. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte. Has entrado en prácticas espirituales que a lo mejor has tenido experiencias que son muy reales, claro que sí, pero son espíritus engañadores, son demonios. Yo soy testigo de personas que han recibido liberación de estos demonios y sus vidas han mejorado. La nueva era te promete mucho, te levanta mucho el ego y te hace sentir que tú eres Dios, que tú eres divino, que tú eres este ser iluminado, que viniste para iluminar a los demás. Pero la única manera que podrás hacer eso es por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y en la nueva era lo único que hay son demonios. Y te lo tengo que decir porque es la realidad. Nunca vas a recibir la verdadera paz que estás buscando, ni la alegría, ni el gozo, ni lo que realmente necesita tu espíritu y tu alma en la nueva era. Solo va a seguir una búsqueda que cada vez se profundiza más, cada vez te confunden más, cada vez te frustran más. Así que te exhorto a que le des una oportunidad al Señor Jesucristo, a que te arrepientas de tus pecados y le digas a Dios, Dios, si tú eres real, si lo que este joven me ha dicho es cierto, revélate a mi vida. Y si tú escuchas si tú estás escuchándome, en el nombre de Jesús, libértame y lléname de tu Espíritu Santo y renuncia a todos estos principios de la nueva era, la hechicería y del ocultismo. Y vas a ver lo que te estoy diciendo. Iglesia, los campos están blancos para la ciega. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.